Está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiera en esta noche que me permitan, colocándome el sombrero que tiene que ver con un pasado de mi larga carrera pública en el sector vinculado al comercio exterior, porque aunque frecuentemente se habla de todos los sectores de las economías, el sector turismo, el sector de la construcción, el sector de manufacturas, el sector de servicios, el sector farmacéutico, mercancías, etc. Muchas veces llama la atención que quienes hacen ese tipo de análisis sobre el comercio internacional no mencionan que la fuerza y el motor de la economía internacional es precisamente el comercio de bienes y servicios, sobre todo el comercio de manufacturas y de bienes. En la coyuntura actual se está debatiendo, no solo a nivel internacional, lo que se ha llamado ya una guerra comercial, sino revisando el pasado, como lo están haciendo muchos países, cuáles fueron las causas de aquella crisis de 1929-1930, lo que se llamó el crack o la quiebra de la bolsa de valores y prácticamente del sector bancario de los Estados Unidos de América, que qué relación tuvo esa coyuntura con una ley que se aprobó en Estados Unidos de América en 1930, cuando era presidente Herbert Hoover, una ley que se denominó como la ley Smoot-Hawley. Esa ley Smoot-Hawley estableció impuestos a todas las importaciones que realizaban Estados Unidos de América, que era ya uno de los grandes mercados para las exportaciones del resto del mundo. Y en los análisis que hacen economistas norteamericanos, algunos dicen que no hubo una relación directa entre la ley Smoot-Hawley y la guerra comercial que detonó esa ley y, por supuesto, la contracción que provocó en el comercio mundial, ya que al Estados Unidos de América elevar sus aranceles, los impuestos que gravaban las importaciones de todos los países del mundo, fue una de las causas, según unos analistas económicos, de la profundización de la crisis por la que atravesó la economía mundial, donde el precio del azúcar llegó a caer en esos años 1929-30 alrededor de 4 centavos la libra, lo que provocó desempleo en todos los países productores de azúcar. El tema es que ahora se revive este tema, ya que algunos economistas norteamericanos están hablando de los fantasmas de la ley Smoot-Hawley. Y en ese sentido, en los análisis que hacen ya algunos sectores, están indicando que el impacto que podría tener esta guerra comercial podría producir efectos similares a lo que fue la coyuntura de esa guerra comercial a nivel mundial, cuando Estados Unidos elevó sus aranceles para proteger la producción nacional. Y en ese debate también se unen otros que creen que si se toman en consideración lo que eran las creencias populares, mucha gente entendió que la depresión económica que sufrió Estados Unidos de América fue como consecuencia del aumento de los impuestos de importación a los bienes exportados por otros países. Inclusive,
un economista muy prestigioso norteamericano, ha publicado recientemente un libro titulado Confrontación sobre el comercio. Ese economista se llama Douglas Irwin, Confrontación sobre el comercio. Y es que este economista, junto a otros que están ahora mismo en ese debate en Estados Unidos, en todos los países de la Unión Europea, por supuesto en China, porque muchos de los aranceles y aumentos de impuestos de importación que ha impuesto recientemente Estados Unidos, pues están siendo retaliados a su vez por la República Popular de China. Afecta indudablemente no solo todo el mercado europeo, sino también por las exportaciones de acero y aluminio, el aumento de los gravámenes a esos productos, como también un sector muy delicado, las importaciones de automóviles europeos hacia Estados Unidos de América. La cuestión es que prácticamente ya se da como un hecho esa guerra comercial y la presencia en esta semana del presidente de Estados Unidos de América en Europa para reunirse con los países de la NATO, la Unión Europea, una eventual reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 12 en Helsinki. Todo esto es objeto de un análisis a nivel global. Para darles una idea a ustedes de un dato que ha hecho público McKinsey Global Institute, este llama la atención sobre que el endeudamiento de los consumidores, de los negocios, de las empresas y de los gobiernos en la última década saltó de 97 trillones de dólares a 169 trillones de dólares. Un trillón es miles de millones. Saltó, lo repito, de 97 trillones de dólares en el 2007 a 169 trillones de dólares en el 2017. La deuda, lo repito, de los consumidores, los negocios, las empresas y los gobiernos. Y que esa deuda, y este es un dato interesante, se desagrega en unos 43 millones que está vinculado con las hipotecas, 66 trillones en los negocios financieros que emiten bonos y préstamos, como también la deuda de los gobiernos por unos 60 millones de dólares. Hay que destacar que ya Peter Navarro, que es el director del Consejo Nacional de Comercio de los Estados Unidos de América, lo repito, Peter Navarro señaló que el gobierno chino ha desarrollado planes audaces para dominar el mercado de las tecnologías industriales emergentes y que ha puesto su mira en muchos de esos sectores, como lo son los de la inteligencia artificial y la robótica, lo cual tiene implicaciones para todos los países grandes del mundo en lo que son las materias de inteligencia y seguridad. Y que China está buscando con esas metas en el área económica ir hacia lo que sería una etapa de dominio militar al adquirir la mejor tecnología americana relacionada con aspectos de la propiedad intelectual. El tema es un tema que tiene muchas implicaciones. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos.
primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Bienvenido al mundo, pequeño soñador. Bienvenidos los planes que tendrás, los grandes y pequeños. Bienvenidas las ideas, las que te harán soñar despierto y las que no te dejarán dormir. Bienvenidas las ganas de comerte el mundo, de hacerlo un mejor mundo. Bienvenida la intuición, la habilidad para hacerlo todo más fácil. Bienvenido el futuro, porque el futuro eres tú. Un futuro para el que nos hemos preparado y seguiremos haciéndolo. Un futuro del que hoy estamos un paso más cerca. Bienvenido el mañana. Nunca paramos de sonreír. Nunca paramos de aprender. Nunca paramos de crecer. Al igual que tú, Humano crece. Por eso ahora te brindamos una oferta más amplia con seguros de salud y vida. Y nuestra ARS se convierte en primera ARS de Humano. El mismo cuidado de siempre, aún más enfocado en ti, aún más humano. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el análisis de la ley Smoot-Hawley, que es la que algunos analistas norteamericanos hoy en día vinculan a la crisis de 1929-1930 por la contracción del comercio debido a la aplicación de más elevados impuestos arancelarios aduaneros a las mercancías importadas por los Estados Unidos. Algunos de esos analistas ya han señalado que en el año 2017 el déficit comercial que tuvo Estados Unidos de América fue de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. O sea, la balanza comercial se divide entre lo que son las exportaciones que realiza un país y por otra parte las importaciones que realiza ese país. Si un país importa más de lo que exporta, tiene un déficit comercial, es decir, que la balanza comercial es negativa. En este caso, Estados Unidos estaría buscando, a través de la aplicación de mayores impuestos aduaneros a todas las importaciones que realiza, precisamente reducir el déficit que tiene
su balanza comercial. Pero hay sectores, como lo han destacado muy bien economistas norteamericanos, tan sensitivos como el de la industria automotriz, al cual, de aplicársele aranceles más elevados a las importaciones de automóviles desde el mercado europeo, eso tiene una repercusión, no solo por la caída eventualmente de las importaciones de automóviles europeos al mercado norteamericano, sino también la pérdida de empleos que podría provocar en el propio Estados Unidos de América. Ya hay analistas y economistas en Estados Unidos que han considerado que eso representaría una pérdida de unos 324,000 empleos en Estados Unidos de América, solamente vinculados al efecto del arancel que se le impondría a los vehículos europeos en el mercado norteamericano, no hablar de que hay empresas alemanas y otras marcas europeas que se ensamblan en los Estados Unidos de América y o el caso de México, donde también se ensamblan automóviles de marcas norteamericanas, habiéndose requerido ya inclusive en medio de las discusiones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que a los obreros mexicanos que trabajan en la industria automotriz se le pague un salario de $16 la hora. El hecho es que, como lo mencionaba anteriormente, el hecho de que tantos países, aún los emergentes, han estado emitiendo una serie de bonos y de otros títulos de deuda también, que si esto se compara con empresas, grandes empresas transnacionales, que tienen reservas acumuladas para poder enfrentar esa guerra comercial o eventualmente, no lo quiera Dios, un pánico en el comercio internacional o aún en otros sectores, esas empresas grandes no tendrían problemas. Quienes tendrían problemas son las empresas no financieras que han estado emitiendo una serie de bonos que en los próximos años prácticamente se van a ir venciendo en estos próximos 5 años a razón de alrededor de 1.4 trillones de dólares. En esa categoría de países emergentes entrarían tanto Brasil como la India. Inclusive, ya lo he dicho anteriormente en otros análisis, la China es uno de los países también más endeudados, una cosa que cualquiera no creería. Quisiera así, para hacer más comprensible este tema, como lo decía al inicio de este análisis, que fue precisamente China en 20 años la que sacó a 400 millones de pobres de la pobreza, valga casi la redundancia, a través de la manufactura. Ahí ven ustedes el ejemplo de lo que es la fuerza que tiene el comercio internacional. Por eso, como lo mencionaba al inicio de este comentario, de que ahora se comenzaba a hablar entre economistas y analistas norteamericanos del fantasma de la ley Smoot-Hawley que se adoptó en 1930 cuando era presidente Herbert Hoover, porque en esta coyuntura una depresión del comercio internacional, sin lugar a dudas, que afectaría a los países por el lado más doloroso. ¿Cuál es ese lado? Si un país, como consecuencia de la elevación de los aranceles por los países altamente industrializados, ve reducir el volumen de sus exportaciones y en consecuencia se caen sus ingresos de divisas, ya que en los casos como caso de Brasil, Brasil tiene toda su deuda, casi toda su deuda, denominada en dólares norteamericanos. Entonces, si un país tiene una caída de sus exportaciones y una caída de sus ingresos en dólares, automáticamente se verían problemas para atender el servicio del elevado endeudamiento que tienen hoy
la mayoría de los países del mundo, a los cuales le dediqué en un programa anterior un análisis de por dónde andaba hoy el endeudamiento a nivel mundial. Por eso es importante que en un año que ha sido bautizado como el año de las exportaciones en República Dominicana, definitivamente haya que maximizar y optimizar todos los recursos que tiene la República Dominicana para, seleccionando una serie de productos que resulten menos afectados por ese incremento de los aranceles y de la eventual guerra comercial, como ya se ha denominado, podamos mantener un nivel de ingreso de divisas vía las exportaciones para poder financiar nuestras importaciones y atender sobre todo el servicio de la deuda externa. Independientemente del apoyo valioso, extraordinario que tienen las remesas de los dominicanos residentes en el exterior, que libres de polvo y paja envían más de 5.000 millones de dólares a la República Dominicana, pudiendo ella sola, esa remesa, financiar el repago de la factura petrolera. Para que ustedes tengan una idea también de un país tan importante como México, las remesas en México representan para el gobierno de México lo que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos a su país de origen, unos 28.000 millones de dólares. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Independientemente de los sucesos que acaban de ocurrir en el vecino país, vinculados a una decisión de sus autoridades de aumentar el precio de los combustibles y sus derivados, independientemente de las pérdidas de vidas humanas que siempre son lamentables en esas coyunturas, la destrucción de propiedad pública y privada, ya que la aduana que está del lado de Jimaní Malpaz, de acuerdo con lo que se proyectó en la televisión, fue incendiada, independientemente de los factores que puedan haber detrás de esa protesta masiva que hubo en el caso de Puerto Príncipe y aún en Cabo Haitiano, que afectó principalmente a hoteles y empresas del sector privado. La realidad es que sigo cuestionando y lo seguiré haciendo para saber qué van a hacer los países de América Latina y el Caribe y del mundo para exigirle a las Naciones Unidas que rindan un informe exhaustivo y pormenorizado de qué hizo la MINUSTAH en Haití durante 14 años. Porque definitivamente al retirarse la MINUSTAH y el contingente militar integrado por países de varias nacionalidades y dejar como legado la MINUSJUST, que es un equipo humano de alrededor de 1.500 personas para entrenamientos todavía de lo que es el embrión de la Guardia Nacional, Policía o eventualmente un ejército,
como lo planteara el presidente de Haití el 21 de septiembre del año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando habló de la creación de 3 unidades dentro del ejército para atender especialmente catástrofes y desastres humanitarios en su país, y volver a recordar, como lo he reclamado reiteradamente en este programa, porque como yo ocupé las funciones de embajador, representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, y por esa función era automáticamente embajador ante la Organización Panamericana de la Salud, que sigue abierto el tema en Haití, como se lo expresé en una asamblea de la OPS al doctor Paul Farmer, médico norteamericano que es una autoridad en materia de sanidad en Haití, que las Naciones Unidas estaban obligadas, no es un acto voluntario ni de donación, al haber contaminado con el cólera a Haití, a aportar los fondos necesarios para la vacunación de la población, de toda la población del vecino país. Ahora, con la tormenta que en el día de ayer castigó a amplias provincias de República Dominicana y a amplios sectores de Haití, con el desborde de los ríos, retorna el peligro precisamente de la reactivación del cólera en el vecino país, y hay que hacer un esfuerzo porque la diplomacia latinoamericana y caribeña, y por supuesto la dominicana, reclamen en New York a las Naciones Unidas y a la OEA en Washington y a la Organización Panamericana de la Salud un programa de vacunación masivo contra el cólera en Haití. Es lo menos que pueden hacer para, por lo menos, indemnizar a ese país. Termino con las palabras de Miguel de Unamuno en 1936, cuando decía en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.